hasta este momento hemos llegado al capítulo 4, versículo 14, y estamos en medio de un drama aquí, de una escena. Acuérdense donde los dejamos a Pedro y Juan, y están enfrente al Sanedrín. Y el Sanedrín está en un dilema, porque no pueden negar que esta persona ha sido sanada. Pues no pueden negar tampoco la popularidad y el seguimiento de la gente hacia estos hombres, ¿verdad? Entonces, de seguro que ellos están en un dilema, no tanto que si lo creen o no. Eso ya, ellos ya prácticamente se han enterquecido, no quieren cambiar de opinión, no quieren cambiar de mentalidad. Ellos están temiendo, fíjese, les doy esta anécdota, y es de la vida real, ¿ok? Y es para que más o menos podamos entender la situación en la cual estos hombres se encuentran. Les doy un ejemplo, ¿ok? Hace unos años atrás estuvimos en una iglesia y hubo altercaciones, hubo dificultades entre dos bandas, dos grupos, y había la necesidad, o el pastor creía que había la necesidad de que haya un voto de confianza que a veces se hacen, ¿verdad?, en las iglesias para reconfirmar que la iglesia está con su pastor, etcétera, porque están por atravesar situaciones difíciles, qué sé yo. Y entonces invitaron a un moderador de la denominación que venga y como sobrevedor tal vez o una persona neutral, ¿ok?, pueda venir y pueda dar manejar, número uno, la votación, que sea de una manera y que él dé autenticidad a ese voto, y que al final lo confirme, etcétera. Y entonces lo que pasa, el hombre accedió, y el hombre vino y se hizo la votación, y con un alto porcentaje la gente pues decidieron claramente seguir con el pastor, y todo excelente. Cuando empezaron luego los problemas, porque el pastor veía la necesidad pues de confrontar ciertas situaciones bien difíciles, y llegado el momento, pues este hermano moderador fue llamado nuevamente para afirmar y apoyar la decisión que él había testificado o atestiguado, ¿no?, de esta votación. Y fue en esa situación donde el hombre no vino, desapareció. Y entonces nos empezamos a preguntar qué había sucedido, qué había pasado. Pues luego de un tiempo nos enteramos de que el pastor estaba en su último año y estaba a punto de jubilarse. Y el problema fue en la iglesia, fue un tema denominacional, es decir, era en contra o era una situación donde la denominación iba a estar en desconforme con la iglesia local. Y pues este hombre no podía arriesgar su jubilación, pues la denominación le daba su jubilación y su seguro médico. Y entonces, llegado el momento, cuando hubo una crisis y donde el hombre tenía que pararse, y claramente no había duda alguna en cuanto a la postura que él debía tomar, pues era la única verdad. El hombre no pudo. El hombre directamente no pudo, es más, se desapareció. ¿Por qué? Porque iba a arriesgar su economía, su entrada.
Y bueno, uno podría juzgarle al hombre ¿no? Y decir, va, mira, ¿no? Pero creo que dado el momento, tal vez nosotros posiblemente o probablemente haríamos lo mismo, pensando en nuestras familias y qué sé yo. Entonces, tal vez la moraleja es no entrar en esa situación, no llegar a estar en esa situación, ¿verdad? De comprometerse, pues ante una situación así. Bueno, estos hombres aquí comprometidos, totalmente comprometidos, y la verdad es que no están buscando la verdad, están buscando activamente tapar la verdad. No quiere que salga la verdad, pues están arriesgando sus posturas, sus posiciones. Son hombres religiosos y todo, pero no pueden arriesgar perder su entrada, su posición, etcétera, ¿verdad? Y entonces, de ninguna manera estoy tratando de decir que debemos comprender a estos hombres, pues están claramente en el error. Y se han puesto en contra directamente del Señor Jesucristo y del Evangelio. Pero eso es más o menos la situación para tratar de entender cuál es la postura que Lucas está aquí entonces pintando, ¿verdad? Entonces vamos a dar lectura los versículos 13 al 22. Quisiera leer. Vamos a leer 13 al 22 y nuevamente hacer recuerdo de este pasaje. Dice así entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Llamándolos, les intimaron, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Y aquel hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Imagínense. Entonces, entremos aquí al pasaje. Versículos 15 a 16, los líderes religiosos tenían un problema. No podían negar el milagro, pero rechazaban totalmente el mensaje de Pedro sobre la autoridad y resurrección de Jesús, ¿no? Esto, hablamos la anterior vez, ¿verdad? De que esto, aunque esto no, o sea, no es que esto, ¿cómo digo? No es que este acontecimiento o este milagro pruebe la resurrección de Jesucristo, no. Pero es una evidencia más de que Jesucristo vive, ¿se da cuenta? Porque estos hombres están dando autenticidad de que Jesucristo evidentemente había sanado a esta persona, ¿no? Y entonces, una cosa más, ¿verdad? Una cosa más. Entonces, vamos al siguiente, 17 y 18. Podemos leer nuevamente ese versículo. Dice, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Si mi versión es un poco diferente esta noche, pido disculpas. Estoy usando la Biblia de las Américas, ¿ya? Por si acaso. La religión siempre amenaza o persigue a aquellos quienes no puede controlar. Estamos viendo aquí
las primeras persecuciones a la iglesia, ataques a la iglesia desde afuera, ¿ok? Y cómo es que viene a la luz o en nombre de la religión, en nombre de Dios, ¿no? Interesante. Pero están rogando, amenazando a estos hombres que callen, que ya dejen de hablar en nombre de Jesús. Nos hace recuerdo, claro, que de Gálatas capítulo 1, ¿verdad? Gálatas capítulo 1 y versículo 10, donde Pablo claramente dice así: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y pues aquí no hay ninguna duda en la mente de Pedro y de Juan. Ellos van a ser siervos de Jesucristo. Versículo 18, y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Eso era el meollo del asunto. El mensaje, lo que sea que estaban haciendo en nombre de Jesús, eso quería que pare. Necesitaban parar eso. Y en realidad entonces están queriendo que esto se desaparezca, este movimiento. Esto lo que ellos estaban causando, que esta gente se levantase ¿no? Siguiendo este movimiento, este nuevo movimiento, necesitaban ellos aplacarlo, ¿verdad? Y si estos hombres se callasen, dejaran de hablar, posiblemente en su mente ellos dicen, ya, entonces desaparecería este movimiento, ¿no? Versículo 19, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Versículo 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar y decir lo que hemos visto y oído. Fíjese aquí, estos hombres no están siendo irrespetuosos a la autoridad, ¿ok? Aquí no hay manifestaciones, ¿ok? No están levantando pancartas afuera del edificio exigiendo su movimiento, ¿verdad? Están siendo respetuosos ante las autoridades. Las autoridades les acaban de decir, no hablen en nombre de Jesús. Y ellos dicen, bueno, ustedes tendrán que hacer lo que tienen que hacer, pero respetuosamente no podemos nosotros dejar de hablar y dejar de decir que realmente lo que hemos visto y lo que hemos oído es lo que ha sucedido. Y entonces estos hombres están, pues si no era verdad, si realmente no era verdad, entonces ellos fácilmente aceptarían y dirían, pues de acuerdo, ¿cuánto nos pagan? Y nos callamos. ¿Se da cuenta? Y si fuera todo un cuento, ¿verdad? Fácil, arreglamos aquí adentro, internamente, arreglamos y ya. Pero estos hombres están dispuestos a sufrir cualquier consecuencia según las autoridades vean, pero ellos son siervos de Jesucristo y tienen que dar este anuncio, ¿verdad? Gracias a Dios que estos hombres arriesgaron sus vidas vez tras vez, pero en esta vez particularmente. Y saben, a través del mensaje de estos hombres, pues nos ha llegado a nosotros, ¿no? Eventualmente 2000 años después, alguien ha escuchado de ellos y lo han ido compartiendo hasta que nos llegó a nosotros. Pedro y Juan demostraron nuevamente su fe en Dios al obedecerle, más que a los hombres, quienes los amenazaban y perseguían. Y entonces esto es un tema un poquito delicado, ¿verdad? Hoy por hoy hay esta mentalidad, al menos aquí en el norte. Si alguien, por ejemplo, el presidente que entra, ese no es mi presidente. Ese no es mi presidente, ¿no?
Eso es absurdo, o sea, y eso no va con lo que Dios nos ha dicho, ¿verdad? Nosotros nos sometemos a las autoridades porque Dios nos ha dicho que Él coloca las autoridades. Pero en el caso donde las autoridades van en contra de Dios, por ejemplo, en este caso, pues apelamos a la autoridad superior, ¿verdad? Que es Dios. Y el Señor Jesucristo les había dicho anteriormente, toda autoridad, o sea, por sobre todo nombre, por sobre todo presidente, por sobre todo rey, me ha sido dada. Vayan y hagan discípulos. Y entonces eso es lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Nuevamente, no una falta de respeto, sino están firmes, bien plantados en su propósito, ¿verdad? Vamos al versículo 21 y 22. Dice así, ellos entonces les amenazaron. Ahora, les amenazaron pensando de que, ok, con esto se van a asustar, ok, les vamos a hacer pasar un poco de miedo y luego les soltaron para que vean, ¿no? La potencial que hay si siguen. No hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ¿no? Versículo 22, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años, ¿no? Más o menos mi edad, un hombre mendigo toda su vida afuera del templo, de repente caminando y saltando y siguiéndoles, ¿no? A toda la... es una evidencia, es un milagro, ¿verdad? Y eso habla fuerte. Este milagro asombroso era demasiado público y bien conocido para que los líderes religiosos dañaran a Pedro y a Juan sin tener problemas con la gente. Claro que sí, no había cómo no había cómo, o sea, ese era su dilema. ¿Cómo es que tratamos con esto sin que se levante el pueblo en contra de nosotros o sin que se enteren, algo así? Versículos 23 a 32. La oración de los santos después de la liberación de Pedro y Juan. Quisiera que leamos entonces a continuación esto. Y esto es una oración grabada. Vemos al inicio de la iglesia muchas cosas. La unidad que existe. La prioridad en la oración. Muchas cosas podemos aprender. Lastimosamente en nuestro estudio estamos sacando puntos principales, ¿verdad? Si no nos estaríamos mucho tiempo, pero vamos a leer. Dice, y puestos en libertad vinieron a los suyos, es decir, a los hermanos, volvieron y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, se callaron, se escaparon y todos se fueron a sus casas, ¿verdad? Así dice su Biblia. Dice, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Qué tremendo. La oración, el enfoque que vemos en estos hermanos
Dice, Padre, Padre, protégenos, no dejes que nos hagan nada, ¿verdad? Está bien, Señor, nos vamos a callar, pero no dejes que nos hagan algo de daño. No, están diciendo más bien, Padre, danos más de nuevo para seguir proclamando y realza, Padre, tus milagros para que crean más personas, ¿verdad? Qué hermoso pues este inicio, ¿verdad? Vemos cómo la oración y la escritura también, vamos a hablar un poco de eso, cómo van mano en mano aquí. Entonces, versículo 23 dice, cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, ¿no? Y entonces dice, Pedro y Juan explicaron a la iglesia de su encarcelamiento y la gracia de Dios en su liberación. Después ellos oraron. La reunión y oración mostraron la unidad de la iglesia primitiva en Jerusalén. Vemos claramente, ¿no? Esto habla de la unidad que había. Unánimes oraron y estaban bajo la cabeza que es Cristo, ¿verdad? Claramente, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste, y luego van a la creación, el cielo, la tierra, el mar, todo lo que en ellos hay. Vemos realmente una postura que podemos sacar mucho de lo que vemos aquí para nosotros hoy. Esta oración fue bien estructurada y probablemente reflejó su discusión. Versículo 24. Al oír esto ellos, unánimes, fíjese, Lucas realza eso, ¿verdad? Unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron, oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Están regresando a quién es Dios, ¿verdad? En su oración están declamando simplemente quién es el soberano Señor y quién es Él. Comenzaron su oración con las escrituras, citando Éxodo 20:11, ¿verdad? El Dios creador, la cual enfatizó su reconocimiento del Dios creador como su máxima autoridad. Versículo 25 nos dice así, el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Reconocieron la inspiración del Espíritu Santo en los escritos de David y Moisés, Éxodo y el Salmo 2, si no me equivoco. En el Salmo 2:1, las naciones gentiles se sublevaron, pero en Jerusalén los líderes religiosos de Israel fueron los que asolaron y salvajemente amenazaron la iglesia. Para hacer recuerdo, Salmo 2:1 dice lo siguiente: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Cosas vanas, ¿no? Y entonces ellos están citando a David aquí. Interesante, ¿no? El corazón del hombre no cambia, ¿no? Es igual. Lo que fue 1000 años antes con David, ahora lo vemos en el inicio de la iglesia y hoy día. ¿Ha cambiado? No ha cambiado nada. Los pueblos piensan todavía cosas vanas, a no ser que por la gracia de Dios venga un cambio de corazón, ¿verdad? Que es de parte de Dios mismo. El hombre solo se dedica a cosas vanas. Luego vemos aquí en Hechos 4:26. Hechos 4:26
se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo, ¿no? Ambos, el Salmo 2 y Hechos 4, grabaron el enojo y la oposición a Dios, ¿no? Entonces, fíjese cómo ellos están en su oración reflejando su verdadera, como digo, no están identificándose conforme a la situación o conforme a una referencia o una cosmovisión humana, sino ven claramente su perspectiva y quiénes son conforme a una cosmovisión divina. ¿Cómo es que Dios ve a la iglesia? ¿Y cuál es el soberano Dios? Es el que ha establecido estas cosas, etcétera. Regresan a esas verdades, ¿no? Versículo 27 dice, 4:27, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo, a quien tú ungiste. Todos se fueron contra Dios. Los líderes religiosos y la nación de Israel y después los gentiles también se reunieron en contra de Dios al oponerse a Pedro y a Juan. Qué perspectiva, ¿verdad? Qué perspectiva que tuvieron. Versículo 28 nos dice así: para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Dios permitió esta persecución de sus santos. Su plan se llevó a cabo a pesar de que los hombres optaron oponerse a él violentamente. Y como digo, en esta ocasión estamos viendo oposición a la iglesia, a los designios y el plan predeterminado de Dios en cuanto a afuera, ¿verdad? A la religión, en cuanto a ir en contra del Señor Jesucristo, pero también en contra de la iglesia, su cuerpo. Entonces, versículo 29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu verdad. O sea, me parece muy interesante esta oración porque no están pidiendo que se calmase la situación, están pidiendo que Dios les dé más denuedo todavía. Es como decir que este momento climático se eleve. No por el hecho que están buscando pelear, obviamente, pero ellos quieren que la proclamación de la palabra sea con mayor ímpetu, ¿no? En vez de aplacarse, justamente lo que los líderes religiosos estaban deseando, que se aplaque, que tranquilícense, ¿no? Con calma nomás, cállense. Estos están, dele, ¿no? Señor, dales más de nuevo, ¿verdad? Y que realmente me llama la atención. Humildemente todos estos creyentes pidieron que se les permitiese seguir hablando con valentía. Y eso es justamente lo que Pablo oró, ¿verdad? En Efesios capítulo 6, 19 en adelante, 19 y 20, dice Pablo, y orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del evangelio. Versículo 20, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable con denuedo, como debo hablar. Pablo, me sorprende, Pablo. Me sorprendes, Pablo. Tú que eres el que le sobra denuedo, teniendo que pedir esto. Pero era su oración, ¿no es cierto? Era el Señor que le daba el denuedo. Él reconocía que el denuedo, el abrir su boca y el proclamar el mensaje no era suyo, era de parte del Señor. Y esa pasión, esa valentía, ese denuedo, hermanos, la necesitamos hoy día, más que nunca. Nos hace falta, ¿no es cierto? ¿De dónde la vamos a pedir? Estos hermanos estaban unidos, unánimes
en oración. ¿Por qué? Porque sabían que de ahí venía, de ahí se necesitaba. Ahora más que nunca vienen los ataques de afuera, dicen, Señor, el soberano, danos mayor denuedo para predicar esta palabra, ¿verdad? Realmente ellos reconocieron de dónde viene el denuedo y ellos reconocieron que pidiéndole al Señor era la única manera. Versículo 30. Mientras extiendes tu mano para que se haga sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Ellos reconocieron claramente que la forma que Dios estaba afirmando y dando autenticidad al mensaje que ellos proclamaban y al igual en el Antiguo Testamento un profeta tenía que ir acompañado por milagros y señales, ¿verdad? Aquí ahora los apóstoles estaban siendo confirmados mediante estas señales y pues daba autenticidad a su mensaje. Entonces también pidieron a Dios continuar proporcionando las señales milagrosas que validaban la verdad que ellos proclamaban en Jerusalén. Ellos proclamaban en Jerusalén. Todo lo contrario, a aplacarse, a callarse. Ellos están rogando al Señor que continúe con mayor fuerza y poder, y ellos están dispuestos a ser utilizados. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ahora, entonces, hermanos, entonces hay que orar con mayor denuedo para que nuestra congregación tiemble, ¿verdad? Algunos podrían aplicar o tergiversarlo de esa manera. Aquí no se trata de algo que Dios está enseñando que si oramos realmente por fe, esto va a suceder. Lo que está sucediendo aquí en realidad es que el Señor está afirmando lo que el Señor está haciendo. El Señor está estableciendo su iglesia. Y el Señor está, estas cosas, los milagros, etcétera, ellos no están solos. El Dios, el creador del universo, el soberano Señor está con ellos. Y pues una pequeña señal, ¿no? Probablemente aquí lo que está pasando. Y dice, Dios envió un evento geológico inusual después de la oración. El lugar en que estaban congregados tembló. Y bueno, eso es algo que a veces nos hace falta, ¿verdad? En medio de esta circunstancia en el cual estamos, ¿no? ¿Dónde está el Señor en esto? ¿Dónde está el Señor en el medio del COVID, no? ¿Acaso el Señor está lejos? No está lejos, está con nosotros. Así de cerca que estaba con estos hermanos, está también con nosotros. Sigue siendo el soberano Señor, sigue siendo el que está en control de todo. Y pues nuestra fe debe estar descansando en Él. Dios obró en formas únicas y no repetitivas durante los días formativos de la iglesia. Y si miramos dispensacionalmente, Dios hizo muchas cosas, ¿no? Al empezar una nueva dispensación, siempre habían cosas que eran para establecer algo nuevo. El temblor de la sala de reunión fue uno de estos eventos únicos. La Escritura nunca nos dice que debemos esperar experiencias sobrenaturales en nuestras salas de reuniones, y Dios nunca nos manda a orar por ellas. Y estos hermanos tampoco estaban orando para que haya un temblor o que se sacuda, ¿no? Lo que ellos estaban orando es que los milagros, como el que acabamos de ver, por ejemplo, del hombre el mendigo, que ahora está caminando, están orando pues que Dios continúe de esa manera con ello, ¿verdad?
Entonces, tal como había sucedido anteriormente con Pedro, estos creyentes también estaban llenos o pasmados del Espíritu, el genitivo de contexto. Debemos señalar una vez más que esto no era lo mismo que el ser llenos del Espíritu Santo, que vemos, por ejemplo, en Efesios 5:18, donde nos dice, sed llenos del Espíritu. ¿Ya? Esto es un acontecimiento único que sucedió en aquel entonces. Ahora miremos brevemente en cuanto al discipulado. Y esto lo sacamos de Lucas 9, 57 a 62. Como seguidores de Cristo debemos estar preparados a sufrir. Segunda Pedro 2:21 nos dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Sigáis sus pisadas. Luego, como seguidores de Cristo, debemos guardar su palabra como autoridad y prioridad. Porque 2 Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso es activo. Eso no es pasivo. Derribando argumentos, ¿ok? Llevando cautivo, ¿ok? Eso no está pasando de por sí, sino que eso viene de parte de guardar su palabra y su palabra es autoridad y prioridad. Bien. Luego también vemos el discipulado trata de, como seguidores de Cristo, debemos mantener nuestro enfoque en Él. Hebreos 12, 1 a 3, ¿verdad? Tenemos tan grande nube de testigos. Bueno, mejor leámoslo. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, estamos siguiendo a Jesús, discípulos de Jesús, siguiendo a Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Versículo 3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. O sea que nosotros recibimos fortaleza, nosotros recibimos, ¿cómo se dice? Ese consuelo, esa valentía al considerar al Señor Jesucristo, que sufrió esa contradicción, se dio a sí mismo por nosotros en amor y nosotros a cambio le crucificamos y nosotros a cambio le castigamos a él. Eso fue la contradicción. Hablando de vanidades, ¿verdad? Cosas vanas. Si el hombre hubiese sabido o entendido lo que estaba haciendo, jamás lo hubiese hecho. Pero entonces para nosotros esta importancia de considerar a aquel que sufrió tal contradicción, no nos vayamos a sorprender, en otras palabras, que vayamos a sufrir la misma prácticamente, en el sentido de que el mundo es un enemigo o es el enemigo de la iglesia y sufriremos pues probablemente porque somos discípulos de Jesucristo. Entonces, versículos 30 y 31, versículos 30 y 31, dice así, el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros habíais matado, colgándole en una cruz. Esto ya es ¿qué es? Esto es la tercera o cuarta vez, si no me equivoco, que Pedro les anda diciendo esto. Ahora, versículo 31, a este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Arrepentimiento, el cambio de mentalidad a Israel
y a consecuencia o a resultado de cambiar su mentalidad y creer en Jesucristo es el perdón de pecados. Entonces, Hechos 5, 30 y 31, las declaraciones concisas y brillantes de Pedro reflejaron su profundo conocimiento de la historia y la ley judía, así como su deseo de que los líderes religiosos fuesen salvos. Y eso confirma las palabras que vimos en el versículo 15. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Cristo. ¿Por qué? Porque están hablando de una manera no consecuente o no normal a una persona iletrada. Están hablando con conocimiento, están hablando con a ciencia cierta, con denuedo, ¿no? Con convicción, en otras palabras, ¿no? Entonces, muy importante aquello. Pedro dijo a los líderes religiosos judíos que el Padre había resucitado corporalmente a Jesús. Pedro lo hizo personal de nuevo, señalando que ellos, los líderes de Israel, habían puesto a su Salvador, al Mesías, a la muerte en una cruz, ¿no? Fíjese cómo lo pone, ¿no? Fíjese nuevamente cómo lo pone en el versículo 30, porque dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante, ¿dónde estamos aquí? Versículo 5. Eso estoy viendo. ¿Qué pasó? Eso estoy viendo. Perdón. Yo dije, nos fuimos de 4:30 a 5 a 5:30. Eso sí que fue un salto. Momento. Perdón, hermanos, no sé qué hice. Ahí estamos. Ok, aquí estamos todavía. 4:30, sí, 4:32, exacto. Ok, vamos a continuar de aquí. A ver si llegamos al menos al final del capítulo. Entonces, compartiendo y mintiendo. 4:32 a 5:11. Ahora sí leamos esto. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y de un alma. Nuevamente, Lucas está enfatizando la unidad, ¿verdad?, que existe. Y dice, y habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, ahora aquí Lucas aclara quién es José, dice, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ahora me llama la atención esto. No sé si usted lo notó. Pero si usted regresa al Antiguo Testamento, un levita no debía tener terreno. Ya, aquí vemos a un levita, porque Lucas lo menciona, que tiene terreno. Y es más, lo recibió como herencia. He aquí un problema. Yo pienso, ahora esto es mi opinión, yo no sé por qué este levita tiene terreno, ¿ok? Puede ser que hay diferencia de opinión, ¿ok? Una opinión es de que es posible de que los líderes religiosos tenían sus maneras, ¿ok? Como eran legalistas, veían cómo sacar provecho, ¿no ve? Ellos mismos.
Entonces, dentro de lo que era Jerusalén o dentro de lo que era Israel, no se podía, de Judea, no se podía, pero tal vez a las afueras sí dejaban comprar. No sé. Mi opinión es de que aquí vemos una evidencia. Lucas está dando una clara evidencia de lo lejos o de lo separado que Israel está de sus inicios, de donde deberían estar. Es decir, ¿por qué un levita? O sea, cualquiera debería preguntarse. O sea, hablando de alguien judío, ¿verdad? Que sabe el Antiguo Testamento. Pero ¿por qué dijo Lucas eso? Si un levita no debería tener terreno, ¿por qué este levita tenía terreno? Entonces muestra nuevamente para mí la desobediencia de Israel, de lo lejos que se han apartado de Dios, no están caminando a la manera que Dios les había establecido, ¿ok? Mi opinión, ¿ok? No sé por qué este tenía terreno, pero tenía, ¿ok? Y es interesante que el doctor Lucas lo haya señalado, pero es interesante también. Vamos a ver una comparación aquí. En el capítulo 5 va a entrar el primer ataque a la iglesia desde adentro. ¿Ok? Y hay un contraste que Lucas presenta. Uno es Bernabé o José está dando una ofrenda al Señor de una manera, ¿ya? Y luego hay una pareja que van a dar una ofrenda para que ellos se vean bien, para que ellos tengan la recompensa o el honor, vamos a decir, la gloria de darlo. Y pues vamos a ver cómo termina. Bueno, mejor estudiémoslo y dejo de hablar. Vamos a entrar al tema. Versículo 4:32 dice: la congregación de los que creyeron eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. ¿Okay? Y entonces aquí en los primeros días de la iglesia, los cristianos vendían sus propiedades y daban el dinero para apoyar a otros creyentes. Nótese, otros creyentes. Esto no era a todos, ¿ya? A toda la pobreza en general. Esto no es con el fin de eliminar la pobreza, ¿ya? Esto es el fin de apoyar o ayudar a los pobres dentro de la iglesia. Interesante, ¿verdad? Dios no ordenó este intercambio comunitario de recursos y fue descontinuado rápidamente. No sabemos exactamente por qué es que todos sintieron unánimemente el dar de esta forma, pero así fue al principio. Algunos creyentes vendieron todo lo que tenían para proveer para las necesidades presentes. Probablemente fue porque había estaban tan unánimes y estaban en estos inicios, ¿verdad? Y tal vez era también porque creían que el Señor regresaría en cualquier momento. Y entonces, ¿para qué tener posesiones? Nos vamos al cielo, allá es nuestro hogar, ¿no? Algo así tal vez, no sé. Los apóstoles daban el dinero donado a aquellos en necesidad. Nuevamente debo decir, esto nunca fue ordenado por Dios para que, ¿no? O sea, para que tenga que ser. Estamos viendo, como digo, algo que sucedió en el inicio de la iglesia por primera y única vez. Entonces, en estos versículos, Lucas registró las acciones de la iglesia primitiva sin sugerir que todos los cristianos deban hacer lo mismo. Nuevamente, Hechos no es un libro didáctico, no es para enseñanza a la iglesia de doctrinas, sino es un libro histórico de lo que ha pasado al inicio. Mostrar amabilidad y llenar las necesidades de los demás nunca es incorrecto. Pero las epístolas firmemente nos exhortan a tomar cuidado de nuestras propias necesidades con el honesto trabajo, ¿no? Con el trabajo honesto. Primera Tesalonicenses 4, 11 y 12 dice, y a que tengáis por vuestra ambición el llevar una vida tranquila y os ocupéis en vuestros propios asuntos y trabajéis con vuestras manos,
tal como os hemos mandado. Dice, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Entonces, ¿cómo no vas a tener necesidad de nada? Trabajando, poniendo tus manos al barro, ¿no? Hay que trabajar, pues está diciendo, ¿no? No es nomás aquí recibir. Y entonces, Segunda Tesalonicenses 3:6 dice, ahora bien, hermanos, os mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que recibisteis de nosotros, ¿no? Pues vosotros mismos sabéis que debéis seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada entre vosotros. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que con trabajo y fatiga trabajamos día y noche a fin de no ser carga a ninguno de vosotros. Versículo 9. No porque no tengamos derecho a ello, sino para ofrecernos como modelo a vosotros, a fin de que sigáis nuestro ejemplo. Voy a dejarles leer el resto por falta de tiempo. Versículo 33. Dice así, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre todos ellos. Nuevamente la proclamación del Evangelio, pues la gente no necesitaba creer que Jesús había muerto. Todos lo han visto, ¿no? Todos han visto inclusive que fue sepultado probablemente, pero lo que la gente no creía es quién era Jesús y que había resucitado. Entonces esto era el énfasis, vemos que era lo que se estaba dando. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. El mensaje de los apóstoles era la obra de salvación de Cristo, no sus experiencias con Él, están hablando enfáticamente acerca de la obra del Señor Jesucristo, la obra de redención, ¿verdad? Ahora, versículos 34 y 35. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido. Versículo 35. Y lo depositaban a los pies de los apóstoles y se distribuía a cada uno según su necesidad. Evidentemente los apóstoles estaban a cargo en ese entonces de distribuir según su necesidad. ¿Ya? Entonces los creyentes encontraron voluntariamente maneras de suplir las necesidades materiales unos a otros. Entonces, vamos a continuar aquí el versículo 36, esta nota interesante. Y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación. Hijo de consolación, un hombre interesante. No vemos proclamar, no vemos mucho de una forma tal vez adelante. Más que todo lo vemos a Bernabé detrás del escenario, trabajando duro, pero un hombre que ha sido muy eficaz o vamos a decir muy importante en el sentido del establecimiento de la iglesia, del evangelio en el inicio, ¿no? José levita, que llegó a ser conocido como Bernabé, hijo de consolación, dio a la iglesia todo el dinero que recibió de la venta de su propiedad. Su apodo indica que él debió haber sido un motivador eficaz, ¿ya? Hijo de consolación. Y así fue. Es Bernabé que animó cuando Pablo dijo, ya, no, Juan Marcos, no. Bernabé dijo, no, hay que tener paciencia, vamos a animarlo, hay que animarlo al hermano. Y él tuvo esa paciencia, tuvo ¿cómo digo, no? Ese cariño, esa consolación para con Juan Marco, y eventualmente que vemos a Juan Marco, ¿verdad? Maduró en la fe, etc. Bernabé fue un ánimo al apóstol Pablo también en varias ocasiones.
Poseía un campo, versículo 37, poseía un campo y lo vendió, hablando de Bernabé, y trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. ¿No? Entonces, Lucas, un escritor hábil, ingeniosamente y descriptivamente presentó a personas claves a lo largo del libro de Hechos. ¿Ya? Aquí estamos viendo las primeras, está introduciendo a este personaje Bernabé, que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? De otra manera. Ahora, vamos al capítulo 5. Lucas contrastó los engañosos Ananías y Zafira con el fiel Bernabé, ¿ya? Y esto ahora mirándolo desde el contexto, vamos a apreciarlo mejor. Vamos a Hechos capítulo 5 y a ver si llegamos hasta el final, pero no importa. Vamos a leer este pasaje de Ananías y Zafira para ver todo el contexto. Pero cierto hombre, Hechos 5:1, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, subiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Vemos un acontecimiento bastante fuerte, una escena fuerte aquí. Nuevamente, Dios estableciendo la iglesia, los inicios de la iglesia, y se ve la seriedad del asunto. Hablando de la iglesia, estamos hablando de lo que es el cuerpo, la novia de Cristo, ¿verdad? No es para jugar. Cuando nos vamos en contra. Además, la iglesia es regalo de parte del Padre al Hijo. Nosotros somos un regalo al Hijo de parte del Padre. Y entonces nosotros no teníamos nada bueno que dar, no éramos amables o dadivosos o buenas personas, ¿no? Como para que haya, pero Dios puso un alto valor sobre nosotros, pues valió la pena morir por nosotros. Increíble, yo no entiendo eso. No entiendo eso. Yo no moriría por mí mismo, pero Cristo murió por mí y eso me dio un valor. Increíble, ¿verdad? Qué amor, qué amor. Y Dios tiene un alto valor por su iglesia, pues Cristo dio su vida por ella. Lucas contrastó los engañosos Ananías y Zafira con el fiel Bernabé. Versículo 2 dice, y se quedó con parte del precio, subiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Ahora, no vamos a juzgar sus intenciones. Vamos a decir que seguramente, vamos a decir que por ahí tenían buenas intenciones, pero mintieron.
O sea, ellos querían como que ellos vieron lo que sucedió, lo que el Señor fue glorificado y lo que sucedió cuando Bernabé dio todo lo que tuvo, de lo que había recibido, ¿verdad? Y ellos querían ser iguales, pero mediante la carne. Y eso es la diferencia, ¿verdad? Satanás había utilizado, es decir, obviamente no fue guiado por el Espíritu como lo fue lo de Bernabé. Esta pareja no dio a la iglesia todo el dinero que recibieron de la venta de sus tierras. Eso estaba bien. No había problema. No necesitaban dar todo el dinero. Nadie les obligó a dar todo, ¿ok? Pero ellos querían aparentar. Ellos querían fingir, o sea, lo que eran era la apariencia, el dinero era de ellos y tenían el derecho de elegir cómo usarlo. Su pecado fue el engaño. Ellos pretendieron donar todo el dinero que tenían como lo hizo Bernabé, pero guardaron secretamente algo de para sí mismos, ¿ya? Ahí está el error, ahí está el error. Dios le reveló a Pedro que Ananías estaba mintiendo. Fíjese lo que dice, mas Pedro dijo a Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Pedro indicó que a pesar de que Satanás había tentado a Ananías, Ananías era responsable de su malvada decisión de engañar. Este solo evento destacó la autoridad de Pedro en la iglesia primitiva. Entonces Pedro declaró que el engaño, la decepción de Ananías en contra de la iglesia era un pecado contra Dios. Fíjese lo que dice el versículo 4. Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Sino a Dios. Versículo 5. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Una reverencia total, me imagino. El Señor derribó a Ananías con la muerte tan pronto como Pedro terminó de reprenderlo. Bien. Vemos aquí entonces, hermanos, la unidad que existía en la iglesia primitiva. En la iglesia del primer siglo, me gusta más el primer siglo que primitiva. La unidad, vemos también lo que es pues realmente lo que es magnificado Dios por medio de ellos y la multiplicación que estaba sucediendo en aquel entonces, y en este momento vemos el temor del Señor que para iniciar la iglesia. Vamos a dejar en esta noche ahí el estudio. Hermanos, estas palabras, lo que Lucas nos ha escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos da un aprecio, ¿no?, de lo que es la iglesia, de lo que es para el Señor la iglesia, de lo que ha sucedido al inicio y pues para provecho de nosotros hoy día. En Apocalipsis, cuando hay la iglesia que, no me acuerdo, la iglesia que dejó a su primer amor, ¿cuál era la instrucción? Regresar a donde habían venido, ¿no es cierto? Y Dios nos dejó el libro de Hechos para poder ver de dónde hemos venido. Y no es que vayamos a tratar de aparentar o tratar de igualar de una forma, bueno, como lo hizo Ananías y Zafira, ¿no? O sea, no aparentemos, pero hagamos las cosas conforme en una actitud de humildad y regresamos pues a lo que es la importancia que Dios ve para con su iglesia. Hemos dejado eso realmente, la iglesia en general, el cristianismo hoy día, la importancia de la iglesia en los ojos de Dios, ¿no? Entonces, hermanos, ahí tenemos estos primeros, el capítulo 4, los primeros versículos del 5, y el Señor les bendiga ricamente y bendiga su palabra en esta noche.